Bien, entonces el día de hoy vamos a continuar con Mateo. Nos hemos quedado en el capítulo 17 de Mateo y vamos a iniciar esta mañana en oración, agradeciendo a nuestro Dios, nuestro Señor, que podemos estar reunidos el día de hoy para poder tener un tiempo con Él y que nos ayude a entender lo que Él quiere decirnos a través de su palabra. Padre amado, tú que has creado todo, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Gracias te damos, papito lindo, porque podemos estar un tiempo contigo esta semana, porque a través de tu palabra nos alimentamos y podemos hacer frente a las dificultades de la vida. Te damos gracias, Señor, porque nos estás bendiciendo, Señor, con aprender de ti, conocerte mejor. Queremos también que tú nos conozcas a nosotros y podamos así tener una relación personal contigo, no tanto una religión, más que una relación es lo que venimos a hacer estos días que venimos a ti, Señor. Te damos gracias por todo esto, te pedimos que abras nuestro corazón y nuestra mente para poder estar atentos y, y ver lo que nos quieres decir con estos pasajes, Señor. Todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con este, la transfiguración que se da en Mateo, Mateo capítulo 17, que es donde nos quedamos, ¿ya? Y hasta aquí dice el capítulo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea, quiere decir, se transfiguró, quiere decir que ya no tenía un cuerpo mortal, ¿no? No es este cuerpo que nosotros tenemos, sino que era su verdadera esencia de deidad la que estaba allí, ¿no? Por eso dice, y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Hasta ahí vamos a ver que, por ejemplo, nosotros nos quedamos en el capítulo 16. No sé si pueden ir al capítulo 16 de Mateo, que son unas líneas más arriba. En el versículo 28 dice, Jesús hablando con ellos, no sé si se acuerdan, decía, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, ¿no? Porque estaba hablando con sus discípulos, pero en este caso, él está mencionando que de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, ¿no? Que son Jacobo, Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, ¿no? El hermano de Jacobo es Juan, ¿no? Y dice, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, o sea, que no habrán muerto hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos iban a estar vivos cuando vieran a Jesús viniendo en su reino, ¿no? Y bueno, pues sabemos que el siguiente capítulo, el capítulo 17, comienza con esto, ¿no? Acá nos podemos dar cuenta a qué tipo de reino se refiere, ¿no? No es un reino terrenal. Ellos todavía no lo podían entender, pero no es un reino terrenal, es un reino espiritual, ¿ya? Por eso en el capítulo 17 comienza diciendo, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Sí? Entonces ahí se está viendo que ellos han podido ver a Jesús venir en su reino, a eso se refiere, ¿no? Ellos pudieron hacer eso y también
Este, sabemos que ellos fueron testigos de la muerte porque hasta ese momento no había sucedido, pero ya se había anunciado, y en este momento es donde se está anunciando con la certeza de que Él es el Hijo de Dios, porque están acá dos personajes súper importantes para los judíos, ¿no? Que son Moisés y Elías. Están ahí. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, ¿no? Hablando con él. O sea, estaban hablando con Jesús. ¿Y qué representa, no? Moisés y Elías y que Jesús esté en el monte, ¿no? Representa que Jesús ha venido a cumplir, ¿no? Como decíamos antes, la ley, ¿no? Y los profetas. Entonces, Moisés representa en este caso la ley, ¿no? La ley porque es representada por Moisés porque es a él al que se la dio Dios, ¿no? Y él representa prácticamente toda la ley judía, ¿no? Y el representante de los profetas eh, son representados en el profeta Elías, en el gran profeta Elías, el más grande de los profetas, ¿no? Quien en la Biblia dice que no murió, sino que fue al cielo directamente con Dios, ¿ya? Y en ese sentido vamos a ver un poquito sobre este pasaje, ¿ya? Para que conozcan un poco a Elías. Tenemos la historia de Elías, si es que desean verla después y anotarla. Elías es un profeta que su historia se narra en Primera de Reyes, capítulo 18, ¿ya? Cuando reinaba el rey Acab, y este rey Acab tenía a su esposa que se llamaba Jezabel, y esta mujer tenía otros dioses, pero el principal dios al que ella adoraba era un dios muy malvado que se llama Baal, pero no malvado porque realmente existiera, sino porque se ofrecían ofrendas de niños, ¿no? Era un poco así este dios que ellos tenían, y Jezabel tenía este tipo de, de, de Dios, ¿no? Um, y entonces Elías le dice al rey Acab, porque el rey Acab es judío, pues, ¿no? Es el rey de los judíos, y va y le dice que no puede hacer eso, y entonces Jezabel se enoja, y él está ahí, ¿no? Y lo quieren matar, y entonces hay una serie de cosas que ocurren con Elías, que lo pueden justamente leer ahí donde les digo Primera de Reyes, este capítulo Primera de Reyes 18 y Primera de Reyes 16, del 29 al 33, es la historia más o menos completa de este personaje, que ya la pueden ver después. De repente puedo pasarles un videíto más adelante, pero es importante que sepamos esto porque Elías representa profetas en general, porque él siempre fue muy obediente con Dios a pesar de sus debilidades, ¿ya? Y Dios lo amó mucho, ¿no? Incluso se le dio el poder de resucitar a alguien y hacía muchos milagros, ¿no? Entonces era un profeta muy, que todos sabían que estaba con Dios y hacía milagros y hacía cosas increíbles. Y vamos a ver en Segunda de Reyes, como les decía, que este profeta Elías, este profeta Elías se fue al cielo, este, así o sea, nunca se encontró su cuerpo, ¿no? De Reyes 2, 11 y 12. Vamos a ver. Y aconteció que yendo ellos y hablando de aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino.
viéndolo Eliseo, llamaba. Eliseo era como am, Elías era el maestro de Eliseo, ¿no? Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. ¿Ya? Entonces, nunca más le vio, lo buscaron, ¿no? Porque dice que fue alzado en un torbellino y nunca más se le vio a Elías. ¿Ya? Entonces es importante que tengamos esta historia en cuenta porque de todas maneras, para saber quién es Elías y qué representa en esta aparición. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, ¿no? Y yo quiero también leerles como ya les mencioné anteriormente, siempre hay como versículos, ¿no? Que se repiten en varios otros libros, ¿ya? Otros evangelios, ¿no? Y estos dos eventos se repiten en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas, ¿ya? Marcos 9 del 2 al 13 y Lucas 9 del 28 al 36. Y yo quiero ir a Lucas porque Marcos casi lo narra igual, pero vamos a Lucas 9, 28 y 36, porque es importante que veamos esto también. Lucas 9, 28. Les voy a leer la parte de la transfiguración. Dice, se dieron cuenta, ¿no? Miren, dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Se van a dar cuenta que acá Lucas dice 8 días, ¿ya? Mientras Mateo habla de 6 días después. Entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, acá hay una incongruencia, ¿no? Hay gente que se agarra de estas cosas para decir, no, lo que ha pasado no es verdad o la Biblia siempre tiene contradicciones. Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque Mateo es alguien que ha visto, ¿no? Presencialmente y él está contando los días, no desde, o sea, está contando los días después de que les ha dicho estas palabras de que lo van a ver, ¿no? Entonces, si ustedes cuentan un día después, ¿no? Y un día antes de la aparición son 6 días. Pero si ustedes cuentan todos los días, como lo está haciendo en este caso Lucas, ¿no? Porque él no dice exactamente, dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, o sea, está contando el día en que les dijo que iban a ver su reino, ese día, más 6 días, más el día en el que está sucediendo la transfiguración, serían 8 días, ¿ya? Entonces, por eso es que parece acá que fuera días distintos, pero realmente no es así. ¿Ya? Y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, ¿no? Ya explicamos que Moisés representa a la ley y Elías a los profetas, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, ¿no? Estaban hablando con Jesús, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí estamos, que ellos iban ustedes se imaginan ver la gloria de Dios en ese momento, ¿no? De que ellos pueden observar a Dios en toda su esplendor, o sea, deben haber estado primero aterrados, ¿no? Y segundo, como confundidos, ¿no? O sea, está Moisés, está Elías, ¿no? Y, y de alguna forma se puede ver después cómo es que, cómo es que Pedro, ¿no?
que es uno de sus más allegados apóstoles, ¿no? Porque ya sabemos que habían como que grupos en los apóstoles, lo vimos cuando vimos el capítulo de Mateo 10, siempre están estos apóstoles que están como que más cercanos a Jesús, ¿no? Pedro, Jacobo, Juan. Son como los más cercanos, siempre están ahí, Pedro siempre preguntando cosas, ¿no? Y entonces son como más allegados, ¿no? Y acá se puede ver cómo es que Pedro, primero, él siempre es otra vez impulsivo. Segundo, no entiende todavía que Jesús va a morir y que su reino es espiritual. Y, y tercero, como dijimos antes, es el más ávido en aprender, el más ávido en aferrarse, en entregarse, pero también el más reprendido. Y entonces, ¿no? En el capítulo 17, versículo 4 dice, Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, ¿no? Entonces los está poniendo en el mismo nivel, ¿no? Está poniendo en el mismo nivel a Elías, porque para un judío, o sea, para que lo entiendan, Moisés es, o sea, es como lo máximo, ¿no? O sea, lo máximo en el sentido histórico, él ha escrito prácticamente en la relación que ha tenido con Dios es como lo máximo, ¿no? Moisés y Elías, ¿no? Porque Elías, como les decía antes, es un profeta súper importante, ¿no? Entonces acá Pedro le está diciendo eso a Jesús. Y ahí se dan cuenta que, o sea, ahí podemos darnos cuenta que Pedro aún no entendía que Jesús es mucho más grande que Moisés, que Elías, ¿no? Es el Hijo de Dios. Entonces, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, yo siempre decía que es Dios, ¿no? Hablando. Y en broma yo decía, hasta Dios lo reprende a Pedro, pobrecito, ¿no? Decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd, ¿no? Prácticamente Dios le está diciendo, Pedro, cállate, no digas tonterías, ¿no? Entonces al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, ¿no? Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo, ¿no? Ya se fueron, Moisés y Elías ya no estaban ahí. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos, ¿no? Entonces ya les está diciendo que Él va a morir, que va a resucitar, ¿no? Que ese es su reino del que está hablando. Y ese es el corazón de todo el Nuevo Testamento, en realidad, la muerte y la resurrección de Jesús, porque a través de eso nosotros podemos llegar al cielo, sin ninguna obra, sin que seas buena gente ni nada. Solamente es eso, ese sacrificio. Y tu fe en ese sacrificio que hizo Jesús puede limpiarte, ¿no? Y entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Entonces, eh, hay una parte en la Biblia, ¿ya? Que la podemos ver en del, el último libro del Antiguo Testamento, que es el libro de Malaquías, ¿ya? Vamos a poner acá un ratito, Malaquías 4, ¿ya? Que es con lo que cerramos prácticamente el Antiguo Testamento, esperando, ¿no? La venida del Mesías. ¿Y qué dice Malaquías 4, versículo 5? He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y entonces ya sabían los judíos que Elías tenía que volver antes de que sucediera que el Mesías venía, ¿no? Y eso era algo
muy importante, porque los judíos estaban esperando a que regrese Elías, porque no ven que no había muerto, entonces era como una, en cierta forma era como decir, Elías se fue en cuerpo, ¿no? Entonces está vivo en algún lugar y va a volver el día que Mesías venga, ¿no? Y a la verdad, en el versículo 11 de Mateo, dice, respondiendo Jesús, les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino. Lo vimos la vez pasada, ¿no es cierto? Y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Recuerdan que lo hablamos la vez pasada, ¿no? Que había una comparación entre Juan el Bautista y Elías. Incluso cuando Jesús empezó a hacer sus milagros, se le dice, ¿no? ¿Quiénes creen que soy yo, no? ¿Quién cree en la gente que soy yo? Algunos dicen que eres Elías, ¿no? Es porque Elías hacía milagros, entonces ellos pensaban que el mismo Jesús, o sea, un judío puede pensar que él no es el Mesías, pero por lo menos sería Elías, ¿no? Entonces acá Jesús está poniendo las cosas claras, ¿no? En la transfiguración, y Dios está poniendo hasta acá las cosas claras. Este es mi Hijo amado, a él oíd, él está por sobre todo. Él viene a cumplir la ley de Moisés, por eso Moisés está ahí, y los profetas, por eso Elías está ahí, ¿no? Hasta ahí vamos todo correcto. El reino de Jesucristo es espiritual, por lo tanto, necesita ser visto de esa manera. No es un reino político, no es un reino que va a a, terrenal en el que él va a venir y ser rey y va a destruir a los romanos. No, es un reino espiritual, ¿no? ¿Y cómo es que nosotros podemos entrar a ese reino? La única forma de poder entrar a ese reino es creyendo que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados y que no hay ninguna obra de ningún hombre que pueda hacer, ¿no? Ni el más santo de los santos, en el sentido de que haga todo perfectamente bien, que no crea en Jesús, pueda entrar al reino. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá estamos viendo el cumplimiento de esto que ellos están esperando, del Mesías. ¿Ya? Y entonces, y bueno, pues ese Elías que iba a anunciar la venida del Mesías, ya nos está dejando claro Jesús, que fue Juan el Bautista, ¿no? Y, y el que diga que no, entonces le están llamando a Jesús mentiroso, porque esas fueron sus palabras. Y lo pueden ver en los otros capítulos que hemos visto, ¿ya? Entonces ese Elías es Juan el Bautista. Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte. Jesús sana a un muchacho lunático, dice, ¿no? Cuando llegaron, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, ay, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá, porque él ya les había dado, los apóstoles ya podían hacer milagros, él ya les había dado potestad, solamente que necesitaban tener fe, ¿no? Y él ya había traído este señor había traído ya a ese muchacho y ya habían intentado curarlo y no habían podido hacerlo, ¿no? Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora.
versículo 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y entonces Jesús les dijo, es por vuestra poca fe, ¿no? Porque ustedes están dudando, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces acá podemos ver que lo único que Jesús nos está pidiendo es, es esta fe, ¿no? Y no es, y bueno, pues alguna vez alguien me dijo, ¿tú tienes fe? Cuando yo, yo le dije sí, ¿no? Bueno, entonces dile al Misti que se pase para allá. No puedes, ¿ves? No tienes fe, ¿no? Entonces es algo que a veces los incrédulos usan para manipular la escritura, porque realmente esto que está acá escrito, ¿no? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Es un dicho judío, ¿ya? Que, que significa que tú vas a poder enfrentar cualquier dificultad si es que tienes fe. Ya no es algo, en este caso, literal. Entonces, y bueno, esto de tener fe, um, la fe es como una plantita, ¿ya? La fe la tienes que abonar, la tienes que regar, la tienes que, eh, también la tienes que cuidar, ¿no? Y de alguna forma, este cuidado que nosotros le damos a nuestra fe, es lo que Jesús dice acá, ¿no? Pero este género no sale sino con oración y ayuno, ¿no? Y en ese sentido, la oración representa la comunicación que nosotros tenemos con Dios, la forma en la que nosotros tenemos una relación con nuestro Padre, más que una religión, ¿no? Más que ir a la iglesia y darnos golpes en el pecho y decir cosas, ¿no? Sino esa relación que tenemos en intimidad, cuando nosotros le oramos, cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros le pedimos cosas, cuando nosotros aceptamos su voluntad, ¿no? Esa fe es la que, la que nosotros debemos procurar cuidar, ¿no? Como lo que decimos, ¿no? Como este regalo, ¿no? Esta perla que nos ha dado Dios, porque realmente Él nos las ha entregado, ¿ya? Es un regalo de nuestro Padre que nosotros podamos tener esa fe, ¿no? Y, y bueno, pues y acá dice oración y ayuno, ¿no? Y el ayuno en este caso representa que tú puedas entender la condición en la que estás, ¿no? Porque ayunar quiere decir que de alguna forma mm, estás afligido, estás triste, si se puede decir. Es como cuando una persona tiene depresión y no come y está triste, ¿no? Nosotros podemos darle un sentido al ayuno de esa manera, ¿no? De una aflicción espiritual en el sentido de que nosotros podemos entender cómo es que nuestro espíritu se encuentra sin Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que espiritualmente no podríamos llegar a estar con Dios con nuestras propias fuerzas, ¿no? No podríamos llegar a estar con Él, no podríamos comunicarnos con Dios eh, solamente eh, sin que nosotros queriendo, ¿no? Y no haciendo su voluntad y lo que Él tiene preparado para nosotros, ¿ya? Entonces, ese ayuno del que Jesús habla acá es esta parte en la que tú conoces tu condición, ¿no? Sabes que
que, que nuestra condición de humanos, de espiritual, es miserable sin Cristo, sin Dios, ¿no? Porque estamos perdidos sin Él, ¿no? Entonces, en esa condición es en la que tú puedes poner tu fe, ¿no? Y ahí viene ya todo lo que vimos en las bienaventuranzas, el que desee poder ver esa parte de lo que ya vimos anteriormente, donde dice, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿ya? Por eso, porque tú conoces tu condición. Entonces, si conoces tu condición, vas a poder saber qué es lo que te está entregando Cristo a través de su muerte. En cambio, si piensas que tú te lo mereces, entonces no hay ninguna diferencia entre que muera o no muera, ¿no? Si tú te lo mereces, porque Dios no lo hace, ¿no? En cambio, si tú conoces tu condición, sabes que Dios está teniendo misericordia de ti, ¿ya? Luego vamos a ver, Jesús anuncia otra vez su muerte, ¿no? Y esto es algo muy importante porque acá está prácticamente el corazón de todo el Nuevo Testamento, de los evangelios en realidad, ¿no? Entonces dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Aquí recién, o sea, les está volviendo a decir que lo van a matar, que él va a resucitar. Pero todavía yo no sé, por ejemplo, si ellos tienen la verdadera fe de que eso va a ocurrir, ¿no? Entonces, porque imagínense tantos años viendo a Jesús y haciendo esto, y tú no puedes creer que sea posible que alguien le prenda, ¿no? O lo mate si él es el Hijo de Dios. Entonces, todavía esta parte de que se tiene que cumplir cosas para que venga su reino y para que Él pueda pagar nuestros pecados a través de su muerte, ellos no lo pueden entender aún, lo van a entender después, ¿ya? Entonces, vamos a ver, el siguiente punto es el pago del impuesto del templo. Y cuando llegaron a Capernaum, versículo 24, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, para probarle, ¿no? Le dijeron, vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo, sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Entonces acá tenemos que tener en cuenta que los que están viniendo a cobrar los 2 dracmas son las personas que están en el templo de los judíos, ¿no? Y los judíos tenían la obligación de dar ese dinero al templo, ¿ya? Porque era algo que ellos, los levitas y en sus reglas y en sus normas, y es importante, por eso les decía, conocer un poco sobre los judíos y sobre sus tradiciones, porque si no hay cosas que se quedan en el aire cuando nosotros hacemos la interpretación o cuando estamos leyendo este tipo de cosas, ¿no? Porque dicen, de qué están hablando? ¿Qué dragmas? ¿Cuáles son? ¿No? ¿Qué, qué tributo, ¿no? Porque estamos hablando de tributos que son diferentes. Unos que son, ellos, los judíos pagaban los tributos a los romanos, ¿no? Y hay otros tributos que se pagan al templo, ¿no? Al templo de los judíos. Y a esto se refiere con estas 2 dracmas que le están reclamando a Pedro, que supuestamente Jesús no paga, ¿ya? Y Mateo lo registra bien acá porque, claro, él era cobrador de impuestos y hace que, y de alguna forma entiende la figura que ellos están queriendo armar, ¿no? Alrededor de Jesús, como que eres eres alguien que no paga impuestos. ¿Cómo puede ser si eres un pecador, ¿no? ¿Cómo puedes decirte ser llamado el Hijo de Dios si eres un pecador que no pagas tus 2 dracmas, tus impuestos, ¿no? Y por eso es que la pregunta de Jesús a Pedro es la siguiente. ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos?
¿De sus hijos o de los extraños? Entonces le dice, si un rey tiene un reino, ¿a quién le cobra impuestos? ¿A su hijo o a un extraño? Entonces, es obvio, ¿no? A los hijos de los reyes son los príncipes, no cobran impuestos, ¿no? Y Mateo está hablando acá que Jesús es el príncipe, ¿no? Es el príncipe, lo está poniendo como el rey, ¿no? De todo este reino que va a venir. Entonces, él no tendría por qué pagar impuestos, ¿ya? Entonces, eh, los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Entonces Pedro le respondió, de los extraños, pues, ¿no? Entonces Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, ¿no es cierto? O sea, no, pues no tienen que pagar. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Un estatero es 4 dracmas, o sea, 2 dracmas va a pagar por Jesús y 2 por Pedro. ¿Ya? Entonces acá podemos ver que Jesús también pagaba sus impuestos, pero ¿por qué? Para no ofenderlos, ¿ya? No porque realmente necesitara él pagar, porque él es el rey de reyes, ¿no? Sino para dar ejemplo, para eso más que otra cosa. Ahora me está pidiendo eh, y entonces podemos ver acá este milagro, ¿no? Que hace Jesús, ¿no? Eh, y en este pasaje podemos ver primero que le manda a Pedro a hacer algo que él normalmente no hace, ¿no? Porque Pedro es un pescador, por así decirlo, con redes, ¿no? Él casi no pesca así con anzuelo, ¿no? Y yo me imagino la cara de Pedro, ¿no? Como diciendo, o sea, ¿por qué me hace hacer esto, no? En verdad eso lo voy a encontrar en la boca de un pez, o sea, es algo pues que yo me imagino siendo pescador y es una cosa un poco increíble, ¿no? Y, y lo otro es que podemos ver a Pedro aquí, que como decía, era el más reprendido, el más ávido de Jesús, el que más se equivoca, pero también el, el más obediente, ¿no? Porque él va, o sea, él solamente va, no importa. Si se lo ha dicho Jesús, él lo va a hacer, ¿no? Él lo hace. Y nosotros tenemos que aprender de él, ¿no? Y bueno, pues en el versículo 27 dice, sin embargo, para no ofenderles, ¿ya? Para no ofenderles, porque era algo instituido de los judíos, ¿no? Pero él ya le está explicando que no era necesario para él hacer eso, ¿no? Para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, ¿no? Tómalo y dáselo por mí y por ti. Y en ese sentido también podemos ver cómo es que Jesús paga de alguna forma sus impuestos, ¿ya? Y yo sé que en Perú tenemos este tipo de, de idiosincrasia, ¿no? En el que menos no paga impuestos, ¿no? Y muchas veces, si pagas impuestos uh, y y has podido evadirlos, eres incluso un poco tonto, ¿no? De verdad, porque a veces en nuestra idiosincrasia de, 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 de lo que nosotros vivimos en el día a día, la mayoría de personas, o sea, evadir impuestos allá es muy fácil, ¿no? Ah, y nosotros tenemos que tratar de ser parecidos a Jesús, ¿ya? Y en este sentido, Él nos está enseñando que los impuestos deben pagarse. Y si en algún momento nosotros, a través de esta palabra, somos reprendidos,
por Dios, en el sentido de que no estemos pagando nuestros impuestos, porque eso es algo que nosotros hacemos o hacemos que nosotros hacemos como, sin culpa, porque, bueno, pues todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces nosotros am, tendríamos que no ver a los demás, sino ver de qué forma es lo correcto que se hacen las cosas, ¿no? Entonces, si en algún momento nosotros debiéramos pagar impuestos, así nos cueste, háganlo, porque de alguna forma Dios dice que eso se debe hacer y si eso es lo correcto, van a ver que va a haber bendiciones después si es que ustedes hacen lo que es correcto. Y si alguien de repente dice, ah, es que yo no lo sabía así, ahora no lo sabías, pero ahora lo sabes, entonces eh, es necesario que lo cumplas, porque Dios te lo está diciendo y está escrito aquí. ¿Ya? Entonces, más que las palabras y que nosotros digamos cosas lindas, y no, es nuestras acciones los que nos hacen ser representantes de Cristo y representar su luz y que las demás personas puedan ver eso en nosotros a través de nuestras acciones más que de nuestras palabras. Entonces, nada, tendrán bendición si es así. Vamos a cerrar entonces, creo que hasta acá podemos terminar y vamos a cerrar en oración. Amado Padre, bendito Señor, te damos gracias por este día porque hemos podido eh, estar contigo, aunque sea un momento, Señor, gracias porque a través de tu palabra podemos aprender, podemos entender, podemos poner en práctica algunas cosas que nosotros pensamos que, que no se deberían hacer o que se deberían hacer o que estamos en duda en hacer. Y a través de ella podemos saber exactamente qué es lo que tú quieres y cuáles son los objetivos a los que tú estás siempre fijando en nuestra vida. Tú tienes tus propósitos, Señor, y nosotros somos obedientes a ti. Queremos ser como Pedro para que si nosotros te seguimos con toda esta fuerza que Él te siguió, así seamos reprendidos o de repente seamos eh, ah, bendecidos. Todo eso lo hacemos, Señor, porque nosotros te amamos y queremos conocerte. Todo esto te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, chicas, cuídense. Yo les estoy mandando la grabación a más tardar mañana o pasado.